Conversar con Matías Crisóstomo, académico de la Ingeniería de Gestión de Expediciones y Ecoturismo de la Universidad San Sebastián. Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú? Eh, Bien, por acá Matías preguntándonos qué tiene que ver los incendios forestales con los océanos. Probablemente es eso lo que se está preguntando la gente en la casa. Claro, yo creo que muchas veces nosotros no entendemos la dimensión de esta interconexión que hay entre los ecosistemas, tanto terrestres y acuáticos, lacustre y marino. Entonces nosotros también debemos entender, de cierta manera, que estos incendios forestales van a afectar de manera directa al mar y así, consecuentemente, también van a afectar el desarrollo nuestro, el desarrollo humano. ¿A qué se refieren cuando señalan que se cambia el pH del océano, el pH marino? ¿Qué tiene que ver respecto a esto? Claro, lo que pasa es que al existir, digamos, esta liberación masiva de CO2 en los incendios forestales, lo que hace este CO2 finalmente es llegar al mar, y el mar es nuestro pulmón azul, ¿ya? Por decirlo de una manera coloquial, es el purificador de aire por excelencia a nivel mundial. Entonces llega este CO2, así como los árboles también son purificadores de aire. El océano lo es en una gran cantidad, entonces este CO2 llega al océano y estas moléculas se subdividen, por lo tanto se rompen y se genera ácido carbónico y el ion hidrógeno, los cuales penetran dentro del océano, y este ácido, digamos, carbónico y este ion hidrógeno van a generar la acidificación del pH del océano. Por lo tanto, al acidificarse el pH del océano, van a haber algunas especies que no van a poder subsistir o van a ver en peligro, digamos, su vida, por decirlo de una manera más fácil. Es decir, especialmente los moluscos. Los moluscos, en la formación de su estructura calcárea o su esqueleto, ellos necesitan, digamos, tener un pH adecuado, y al acidificarse este pH en el océano, lo que hace es generar disfunciones en la formación de estos esqueletos, eh, llegando a poner en peligro incluso la extinción de algunas de estas especies, y así también nosotros podemos llevarlo a otro campo. O sea, es decir, estas especies, por ejemplo, ya no van a proliferar de la manera en que lo hacían anteriormente, por lo tanto también de una manera indirecta se va a ver afectada la pesca artesanal, y que es digamos, una Claro. industria muy grande en nuestro país. Por lo tanto, también va a haber una disminución en los recursos marinos a través de, digamos, como consecuencia de los incendios forestales. Matías, acá en Chile hemos tenido varios incendios forestales en los últimos años, principalmente bueno, este año en Viña del Mar, por ejemplo, pero también en la región del Biobío, el Maule, el Ñuble. En ese sentido, ¿se sabe de afectación hacia el océano acá en nuestra costa principalmente? Claro, lo que pasa es que, como nosotros sabemos, el océano no tiene fronteras y tiene muchas mareas, corrientes, por lo tanto es algo que se ve a nivel mundial. Sin embargo, a nivel local, como mencionas tú, en estas regiones se concentra esta liberación de CO2, por lo tanto va a haber una disminución en el pH de estas zonas. Sin embargo, como dije anteriormente, el movimiento del mar es dinámico, por lo tanto esa disminución de pH en algún momento se va a mover hacia algún otro lado también, por temas de corriente, y obviamente el océano tiene esta gran capacidad mitigadora de poder, digamos, volver a estructurar estos niveles. Sin embargo, al ser una gran carga de CO2, es muy difícil que lo pueda hacer de una manera rápida. Por lo tanto, sí se va a ver una disminución a nivel local, digamos, por regional, por decirlo de alguna manera. No es que, por ejemplo, si el incendio fue en Chillán, va a afectar solamente a las playas de Chillán. No, Claro. sino que va a ser a nivel regional, e incluso yo creo que puede también verse afectado toda la costa pacífica. Matías, ¿y cómo podemos prevenir o evitar que esto ocurra en los océanos? Bueno, principalmente yo creo que eh, evitando los incendios forestales, ya que, como sabemos, la mayoría se provocan por acción humana. Por lo tanto, ser mucho más responsable en este sentido, porque finalmente regular el pH del océano es una gran masa, ocupa tres cuartos de nuestro planeta. Por lo tanto, generar una acción local a nivel de recuperar el pH es muy difícil. Yo creo que aquí, en primera instancia, debemos generar una mitigación y digamos, evitar los incendios forestales, como punto uno. Y como punto dos, Claro. hay bastantes, digamos, estrategias de manera nacional, gubernamentales e internacionales, que hablan de la mitigación y la adaptación al cambio climático. Y dentro de estos planes también hay estrategias las cuales se pueden aplicar para poder, digamos, disminuir y mitigar estos impactos.
Matías, hablábamos hace un ratito del tema del cambio de pH. ¿Es irreversible totalmente cuando hay un cambio en el pH marino o se puede hacer algo para revertir esa situación? Sí, se puede revertir efectivamente, hay bastantes estrategias para revertirlo. Sin embargo, lo que no se puede revertir es el daño que genera esta disminución del pH, esta acidificación del océano en las especies. Por ejemplo, en Chile nosotros también tenemos corales de agua fría que se dan principalmente en las costas del sur y hay otros países que tienen estos corales tropicales que se dan más cercano a la línea del Ecuador. Estos corales poseen la mayor cantidad de biodiversidad conocida del mundo, por lo tanto digamos, una casa que alberga muchas otras especies. Y estos corales son muy, digamos, muy minuciosos a la hora de encontrar condiciones para poder vivir. Entonces la acidificación del pH hace que estos corales generen un blanqueamiento y posiblemente eso los lleve a la muerte, lo cual nos va a generar un daño ecosistémico digamos, mayor y una migración en la especie. Por lo tanto, también eso va a afectar a la actividad extractiva económica y a su vez a la biodiversidad que se encuentra en el lugar. Por lo tanto, el pH sí se puede revertir. Lo que no se puede revertir es el daño que va a generar a la especie. Sí, de hecho tú mismo hablabas de problemas para la pesca artesanal, por ejemplo. En ese sentido, me imagino que es importante que de una forma más macro se tomen acciones, ¿no?, para revertir esta situación. Claro. Y de hecho hay hartos casos que se dan a nivel mundial en los cuales, por ejemplo, se genera esta migración de especies por distintos tipos de factores, ya sea la acidificación oceánica, el aumento de la temperatura superficial del océano, lo cual también pasa con los incendios forestales, ojo con eso también. Y estas especies a veces migran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando concentramos una gran población de pescadores artesanales que solo dependen de este recurso, se van a ver afectados de manera directa porque ellos no pueden migrar con la especie. O sea, por ejemplo, ellos viven en una caleta y la especie se va a ir a otra región. Es muy difícil para ese pescador artesanal irse a la otra región para poder seguir generando esta actividad extractiva de ese recurso. Y en algunos países, incluso como en Indonesia, hay estudios que dicen que cuando se genera esta migración o cuando se ven efectos de cambio climático o efectos de acidificación del océano, disminuye la pesca por esta migración que comentamos recién y aumenta la piratería en esos países. Porque, por ejemplo, no tienen otra fuente de recursos, más allá de la pesca, no hay recursos marinos, entonces se dedican aumentan los casos de piratería. Ese es un estudio que hizo Axpart en Indonesia, hace un tiempo atrás. Por lo tanto, va a depender mucho el caso de cada país y de cada región, cómo va a afectar y las consecuencias que va a generar. Pero ya sabemos consecuencias generales, como lo son la pérdida de la biodiversidad, la migración de especies, y eso también puede llevar a la migración de las poblaciones por un tema de subsistencia. Claro. En ese sentido, ¿cómo se mide la afectación? Porque tú también hablabas de las experiencias internacionales. Me imagino que también se han podido replicar algunas situaciones que han ocurrido en otros países que tienen incendios forestales, pero en ese sentido la pregunta es cómo se determina la afectación. ¿Hay algún modelo para medir, por ejemplo? Lo que pasa es que hay múltiples modelos. Hay modelos logísticos, modelos de supervivencia y va a depender mucho del autor el modelo que él quiera ocupar. O sea, tenemos modelos desde regresiones lineales hasta múltiples y así modelos mucho más complejos. Sin embargo, también se puede monitorear a través de satélites. Hay distintos programas, digamos, a nivel internacional, los cuales te permiten a ti poder ver cómo va cambiando el pH marino en ciertas zonas y en qué fechas. Por lo tanto, nosotros también podemos hacer un seguimiento en ese sentido de qué fecha fue el incendio y cómo repercute en esa área o en esa región a nivel, digamos, el pH, el aumento de la disminución y también otro tipo de factores o variables como puede ser el aumento de la temperatura superficial del océano. Matías, te agradecemos mucho por esta conversación, académico de Ingeniería de Gestión de Expediciones y Ecoturismo de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por esta conversación con CNN Tiempo. Que tengas muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Que estén